Hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir otra forma de aprender en el aula y su importancia para la transformación de la escuela. Se trata del aula invertida o Flipped Classroom. Al final del video te presentaré los detalles para su correcta implementación en el aula. Bienvenidos. ¿Cuál será el papel del maestro en la escuela del futuro? Esta es una pregunta que lleva a pensar en el uso de la tecnología en el aula, ya que existe una relación casi que implícita entre lo que imaginamos que será el futuro y el desarrollo tecnológico, quizás por la influencia de Hollywood y sus películas donde siempre el futuro presenta unos grandes cambios tecnológicos. Sin embargo, este hecho por sí mismo no será responsable de transformar las prácticas educativas. La tecnología no es la solución a todos los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, aunque hay indicios de que ella se convertirá gradualmente en un agente de cambio en la educación. La escuela del futuro tendrá a su disposición herramientas que favorezcan la conectividad y el trabajo en red. Sin embargo, se requiere de unos maestros formados para ser mediadores entre ese contexto y los retos que implica una sociedad en la que abunda la información, pero lo que tiene gran valor es el conocimiento. Es decir, la escuela del futuro debe dar prioridad al conocimiento sobre la información. En la época de mi paso por el colegio, los datos memorísticos tenían gran valor. Por ejemplo, el estudiante que lograba memorizar las capitales del mundo o los casos de factorización era reconocido como uno de los más sobresalientes. Sin embargo, hoy en día esta información está disponible todo el tiempo y es posible que acceder a ella en el futuro sea algo que se pueda hacer de forma casi instantánea y que esté directamente disponible en nuestras cabezas. Lo que sí tiene gran valor hoy es el conocimiento que podemos generar a partir de esta información. Yo fui uno de esos estudiantes que memorizó los casos de factorización, entre ellos el famoso trinomio cuadrado perfecto. Lamentablemente tardé mucho tiempo en conectar esa información con su aplicabilidad. Quienes sí lo hicieron a tiempo fueron los creadores de un juego famoso hace algunos años. Ellos dieron ese paso de usar el dato al conocimiento, tomando las bases matemáticas y fusionándolo con bases físicas y creando un título que se llamaba Angry Birds. Para lograr dar este salto, es decir, para pasar de la información al conocimiento, es necesario replantear el modelo de la clase magistral que prioriza niveles de pensamiento inferiores y favorecer la formación de maestros en el uso de las tecnologías digitales que catalizan procesos de pensamiento superiores. En este escenario, la pregunta es ¿cuál es el papel del docente en el aula hoy? Esta respuesta va a depender del modelo pedagógico desde el que se examine. En el contexto de la clase tradicional, la estructura de la clase, la podemos ver en la imagen, se puede sintetizar básicamente en un momento de explicación por parte del docente, donde él comparte el material que tiene preparado para la clase y nosotros como estudiantes asimilamos esto, tomamos nota atenta de las ideas principales para posteriormente realizar una actividad que permita reforzar unos ejercicios, por ejemplo. Todo esto ocurre durante la clase. Finalmente, por fuera del aula, pues hay que desarrollar unas tareas que consoliden el aprendizaje. En el marco del modelo constructivista existe otra propuesta llamada Flipped Classroom o aula invertida, en la cual se sigue una lógica como la que se observa en la imagen, es totalmente opuesto. Lo que hacíamos antes en el aula ahora se hace por fuera, y lo que hacíamos por fuera ahora lo hacemos en el aula. En síntesis, el trabajo práctico o las tareas las hacemos en el aula, los estudiantes reciben las exposiciones e instrucciones a través de medios indirectos, por ejemplo haciendo uso de las tecnologías digitales. Esto posibilita que la asimilación de estos contenidos se realice por fuera de la clase. Básicamente el maestro puede grabar su explicación o escribirla para posteriormente enviarla. En el aula el estudiante realiza las actividades para mejorar el aprendizaje, en otras palabras, la tarea se hace allí. Y el profesor apoya para consolidar el aprendizaje. Ambos planteamientos responden a diferentes énfasis del proceso, es decir, no podemos afirmar que uno sea mejor que el otro. Si el proceso está centrado en la enseñanza y se busca fortalecer, por ejemplo, la memorización, la clase magistral es pertinente y ha dado gran éxito. Sin embargo, si se centra el proceso en el aprendizaje buscando fortalecer habilidades de orden superior, el Flipped Classroom propicia un ambiente favorable. Analicemos la siguiente imagen conocida como la taxonomía de Bloom para la era digital que nos permite argumentar mejor estas afirmaciones. En el mapa se ilustran los procesos y habilidades que se pueden movilizar con la incursión de las tecnologías digitales en el aula. Centremos la atención en la parte superior del esquema. El proceso de creación está relacionado con habilidades de alto valor en la actualidad. Programar, filmar, por ejemplo, o mezclar, remezclar, videobloguear.
Participar en redes. Todas estas habilidades, entre las otras que aparecen allí, son de alto valor en la actualidad y podrían tener gran aplicabilidad. El Flipped Classroom reduce el tiempo de instrucción directa y abre una ventana de tiempo para que en el aula los estudiantes puedan discutir ejemplos o supuestos prácticos y realizar bajo la atenta supervisión del profesor actividades de mayor nivel cognitivo como analizar, evaluar y crear conocimiento. Retomando la pregunta, ¿cuál es el papel del docente en el aula? Según los argumentos expuestos, se requiere de una transformación didáctica y pedagógica que permita que el trabajo en el aula por parte del docente propicie ambientes que fomenten en los estudiantes procesos de pensamiento de orden superior. El aula invertida es una opción para lograrlo, aunque existen muchísimas propuestas que deseo compartir en este canal. Una nota importante, el Flipped también presenta desafíos. En mis procesos de investigación en el aula he verificado que no es pertinente realizar este cambio metodológico de forma abrupta. Se debe hacer de forma gradual y mantener informados a estudiantes y padres de familia de los objetivos del método. Si llegaste hasta este punto, te comparto una forma detallada para implementar el aula invertida. Pues si eres el profe, entonces unos 8 días antes de la clase vas a tener que hacer un paso 1, que es preparar el material que deseas compartir, sea un texto, un video con la explicación o ambos. El video puede ser una grabación de tu explicación o tomar material que ya exista. Agrega algunas preguntas orientadoras para hacer una validación conceptual y distribuye el material. Ese sería el paso 2. En medio de la pandemia es usual tener acceso a medios digitales, puedes hacer uso de las redes sociales, correos electrónicos o plataformas institucionales. El paso 3 es revisar las respuestas de los estudiantes a tus preguntas y con base en esa información el paso 4 sería evaluar si es necesario enviar más material para complementar o si ya con el material enviado están aclaradas las dudas. Justo antes de la clase prepara un instrumento de evaluación que te permita interactuar con los estudiantes y obtener información de su nivel de comprensión. Ahora, durante la clase, los pasos allí, el primer paso durante la clase será realizar una breve clase magistral, unos 10 minutos, donde abordes los puntos fundamentales del material enviado. Y el paso 2, distribuir ese test conceptual que preparaste. No tiene que ser un test, puede ser un caso de aplicación o una situación problema. Todo dependerá de los conceptos abordados. Luego, permite la reflexión individual y posteriormente la grupal, es el paso 3. El paso 4, revisa las respuestas y como paso 5, realiza una explicación de cierre, consolidando las ideas fundamentales que buscas movilizar con el trabajo propuesto. Estos pasos no son una camisa de fuerza y pueden darse varias veces. Con el paso del tiempo podrás dar lugar al trabajo por proyectos, por ejemplo, que permite integrar otras áreas y por tanto saber investigar en el aula. Si eres un estudiante, te tengo buenas noticias. Si sigues estos pasos, es muy probable que tu autonomía mejore bastante y además algunas investigaciones han mostrado que tu motivación también se va a incrementar por el estudio. En la descripción te dejo un enlace a un capítulo del libro donde expongo algunos resultados preliminares con una muestra pequeña. Antes de la clase, el estudiante tiene unas responsabilidades, pues revisar el material, mirar los videos o las lecturas que el profesor le haya enviado y escribir las preguntas sobre lo que no comprende, además de responder las preguntas orientadoras del maestro. Luego debe enviar esas respuestas para que el maestro pueda tener unos insumos para poder decidir si envía más material o no. En clase debe atender atentamente a la primera explicación que haga el maestro. Posiblemente allí se resuelvan las dudas que tienes escritas, ya que por experiencia los profes hacemos énfasis en esos puntos que son de mayor dificultad para la comprensión. Y luego, pues, primero analiza las respuestas y trata de dar solución a los ejercicios que plantee la clase y luego socialízalo con tus compañeros, debate los argumentos con ellos y posteriormente con lo que el profesor plantea como solución al caso de estudio o a los ejercicios propuestos. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre este tema y estrategias que permitan la transformación del aula y que nos permitan caminar de la sociedad donde se hacía énfasis en la información hacia la sociedad donde se hace énfasis en el conocimiento, suscríbete para estar al día con estas temáticas. Hasta pronto.